Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de matemáticas donde ahora vamos a resolver ejercicios de funciones polinomiales. Ejercicio 1. Determina el polinomio p de x de cuarto grado que cumpla las siguientes condiciones. El coeficiente de x a la cuarta es 1, el polinomio evaluado en 1 es 0, p de x es divisible para el trinomio x cuadrado más 2x más 2. Al dividir p de x para x, el residuo es menos 2. Muy bien, vamos a encontrar entonces al polinomio que cumpla con todas estas características. Primero, si el polinomio evaluado en 1 es igual a 0 por el teorema del factor, entonces significa que x menos 1 es un factor del polinomio. De igual manera, pues asimismo, ya que es divisible el polinomio para x cuadrado más 2x más 2, significa que x cuadrado más 2x más 2 es un factor también del polinomio, ¿no? Por lo que el polinomio entonces lo podemos expresar de la siguiente manera. P de x sería a por x menos x1 por x menos 1, ya que este es un factor, y por x cuadrado más 2x más 2, que es el otro factor. Muy bien. Luego, como el coeficiente de x a la cuarta es igual a 1, entonces este valor de a es igual a 1. Por lo tanto, p de x va a ser igual a x menos 1 por x, perdón, x menos x1 por x menos 1 por x cuadrado más 2x más 2. Muy bien, ahora me falta analizar la última condición. La última condición me dice que al dividir el polinomio para x, el residuo es menos 2. Aplicamos entonces el teorema del residuo, ¿verdad? Y el teorema del residuo me dice que al evaluar entonces el polinomio para este valor, para 0, ¿verdad? Entonces el resultado de evaluar el polinomio 0 me va a quedar menos 2. Si hubiera sido que al dividirlo para x menos 3, hubiera tenido que evaluarlo en 3. Si hubiera sido para x más 2, entonces evaluaba el polinomio en menos 2. Recuerden que es el residuo al dividir para x menos c. En este caso, como es simplemente x, se entiende que el valor c es 0. Por lo tanto, decimos que p de 0 va a ser igual a menos 2. Evaluamos entonces al polinomio. Es 0 menos x1 por 0 menos 1, 0 al cuadrado más 2 por 0 más 2, y esto debe ser igual a menos 2. 0 menos x1 es menos x1, 0 menos 1 es menos 1, menos x1 por menos x por menos 1, eso me da x1, ¿verdad? 0 al cuadrado 0, 2 por 0, 0, más 2, esto me da 2. Por lo tanto, 2x1 es igual a menos 2, de donde podemos encontrar que x1 es igual a menos 1. Encontrado ya el valor de x1, lo podemos reemplazar y encontramos entonces el polinomio que va a ser x más 1, ya que es x menos x1, ¿verdad? Y x1 vale menos 1. X más 1 por x menos 1 por x cuadrado más 2x más 2. X más 1 por x menos 1 es x cuadrado menos 1, que multiplica a x cuadrado más 2x más 2. Aplicando entonces la multiplicación, ¿verdad? Propiedad distributiva, aplicando la propiedad distributiva tendríamos x cuadrado por x cuadrado es x a la cuarta, x cuadrado por 2x es 2x al cubo, x cuadrado por 2, 2x cuadrado, menos 1 por x menos x cuadrado, nos quedan x cuadrado. Luego menos 2x y menos 2. Encontramos entonces el polinomio buscado p de x, que es x a la cuarta más 2x al cubo más x cuadrado menos 2x menos 2. Ejercicio número 2. Determina el valor de la suma k1 más k2 para que el polinomio p de x, 2x al cubo más k1x cuadrado menos x menos 3k2, sea divisible para x más 2. Y al dividir p de x para x menos 1, se obtenga como residuo menos 1. Muy bien, vamos a considerar entonces la primera condición y aplicar el teorema del factor. La primera condición es que sea divisible para x más 2. Como es divisible para x más 2, entonces p evaluado en menos 2 tiene que ser igual a 0. Evaluamos al polinomio entonces en menos 2, tendríamos 2 por menos 2 al cubo más k1 por menos 2 al cuadrado menos menos 2 menos 3k2 es igual a 0. Si desarrollamos entonces las potencias, esto me va a quedar menos 2 al cubo es menos 8 por 2 menos 16, menos 2 al cuadrado 4 por k1 es 4k1, menos por menos más 2, menos 3k2, con lo cual pues tenemos esta expresión
Y despejando para K1 y K2, llegamos a la ecuación. Acá tenemos menos 16 más 2 es menos 14, que pasa al otro lado como más 14. Por lo tanto, tendríamos la ecuación 4K sub 1 menos 3K sub 2 es igual a 14. Ahora, la segunda condición dice que al dividir el polinomio para x menos 1 se obtenga como residuo menos 1. Aplicamos el teorema del residuo, evaluamos al polinomio en 1. ¿Verdad? Al evaluarlo en 1, pues su residuo debe ser menos 1. Muy bien, entonces evaluamos el polinomio en 1 y sería 2 por 1 al cubo más k1 por 1 al cuadrado menos 1 menos 3k2 es igual a menos 1. Desarrollando las potencias vamos a tener 1 al cubo es 1 por 2, 2, 2 menos 1, 1, ese 1 lo paso a restar y me va a quedar que K1 menos 3K2 va a ser igual a menos 2. Y entonces vamos a tener el sistema, un sistema de ecuaciones donde en esta segunda ecuación yo puedo despejar K1 y decir que K1 es menos 2 más 3K2 o lo que es lo mismo 3K2 menos 2. Y lo vamos a reemplazar en la primera ecuación que teníamos, que era 4K1 menos 3K2 igual a 14. En vez de K1 reemplazamos 3K2 menos 2. Y resolviendo tendríamos 4 por 3, 12K2 menos 3K2 son 9K2. 4 por menos 2 es menos 8, que pasa al otro lado a sumar, más 8. Y tendríamos entonces esta expresión, ¿no? Resolviendo nos va a quedar 9K2 es igual a 22, por lo tanto K2 va a ser igual a 22 novenos. Con el valor de K2 que lo hemos encontrado, vamos a encontrar ahora el valor de K1, donde K1, ¿verdad? Va a ser 16 tercios. Recordemos que K1 en función de K2 estaba dado por 3K2, ¿verdad? Menos 2. K1 es 3K2 menos 2. Por lo tanto, si ya tenemos el valor de K2, tenemos que multiplicarlo por 3, lo cual me va a dar 22 tercios, ¿verdad? Y eso le restamos 2, que son 6 tercios, nos queda 16 tercios. Muy bien. Ahora, el ejercicio me pedía la suma. Entonces sumamos K1 más K2 y sería 16 tercios más 22 novenos. Eso me va a dar 70 novenos. Y con eso ya tenemos el resultado de este ejercicio número 2. Hemos aplicado así, pues, el teorema del residuo y el teorema del factor, ¿no? Construya un polinomio f de x que cumpla las siguientes condiciones. F es de grado 5, x igual a 2 es una raíz de multiplicidad 2, x igual a 1 es una raíz de multiplicidad 1, el coeficiente de x a la quinta es 2, y f de 0 es igual a menos 8, f de 3 igual a 40. Muy bien, vamos a ver cómo lo resolvemos. Debido a que x menos 2 al cuadrado y x menos 1 son factores de f de x y 2 es el coeficiente de x a la quinta, entonces podemos plantear lo siguiente. ¿Por qué decimos que x menos 2 al cuadrado es un factor? Porque x igual a 2 es una raíz de multiplicidad 2. Por lo tanto, si x igual a c es una raíz, entonces x menos c es un factor. ¿Con qué exponente? Con el exponente 2 porque me dice que la multiplicidad es 2. Mientras que para x igual a 1 tenemos el factor x menos 1 lineal, porque me dice que la raíz es de multiplicidad 1. Muy bien, entonces aquí vamos a plantear el coeficiente principal 2. El factor, uno de los factores es x menos 2 al cuadrado por x menos 1. Hasta aquí tenemos un polinomio de grado 3. Nosotros queremos un polinomio de grado 5, entonces lo vamos a multiplicar por un polinomio cuadrático. X cuadrado más bx más c. Ajá. Información del ejercicio es que f de 0 vale menos 3. Perdón, vale menos 8. Por lo tanto, evalúo el polinomio en 0 y lo igualamos a menos 8. Entonces decimos menos 8 es igual a 0 menos 2 es menos 2 al cuadrado por 2. 0 menos 1 es menos 1. Y aquí se hace 0 y 0, me queda c. Por lo tanto, menos 2 al cuadrado se hace positivo 4 por 2, 8 por menos 1, menos 8. Menos 8 es igual a menos 8c, con lo cual c es igual a 1. Y ya tenemos el valor de c. Por lo tanto, el polinomio hasta ahí lo que nos va a quedar es 2 por x menos 2 al cuadrado por x menos 1 por x cuadrado más bx más 1. ¿Qué más nos falta? Nos falta que aplicar que la función evaluada en 3 es 40.
Entonces evalúo la función polinómica para x igual a 3 y me queda 40 es igual a 2 por 3 menos 2 al cuadrado por 3 menos 1 por 3 al cuadrado más 3 por b más 1. Entonces resolvemos, ¿no? 3 menos 2, 1, al cuadrado 1, 3 menos 1, 2, 2 por 1 y por 2, eso me va a dar 4, de 4 lo paso a dividir, me queda 10, 3 al cuadrado 9 más 1, 10, más 3b. Este 10 que suma lo paso a restar, y me va a quedar entonces 10 menos 10, 0. Paso el 3 a dividir, 0 dividido para 3 es 0. Por lo tanto, el valor de b se obtiene el valor de 0, ¿no? Acá lo hemos resuelto de otra manera, sacamos factor común este 4 que multiplica a 10 por más 3b, y el mismo proceso, ¿no? El 4 pasa a dividir, 40 para 4 es a 10, el 10 pasa a restar, 10 menos 10, 0, el 3 pasa a dividir, 0 dividido para 3 es 0. Por lo tanto, el polinomio entonces nos va a quedar como f de x es igual a 2 por x menos 2 al cuadrado por x menos 1 por x cuadrado más 1, ya que b nos quedó un valor de 0. Simplemente x cuadrado más 1. Y ya hemos encontrado entonces el polinomio de grado 5 que nos pedía el ejercicio. Ejercicio 4. Al preguntar a Edgar cuál será su calificación en el primer examen de matemáticas, él respondió: será igual al valor de k para que x más 1 sea un factor de 25x a la décima más kx a la séptima más 26x a la sexta más 33. ¿Cómo vamos a resolver? Vamos a aplicar entonces aquí, dice, determine la calificación de Edgar. Vamos a aplicar el teorema del factor. Si x más 1 va a ser un factor, significa que al evaluar a la función en menos 1, su residuo será igual, al evaluarlo nos va a quedar como resultado 0. Entonces vamos a tener 25 por menos 1 a la décima más k por menos 1 a la séptima más 26 por menos 1 a la sexta más 33 debe ser igual a 0. Ahora bien, este valor es positivo, por lo tanto esto es 25, este valor es negativo, esto es menos k, este valor es positivo, ¿verdad? Donde esto nos va a quedar más 26 más 33 igual a 0. Entonces vamos a tener una sola ecuación en k, donde tenemos que despejarla, ¿no? Y al despejar se obtiene que el valor de k es 84. ¿Sí? K paso al otro lado para que se haga positiva, 25 más 26, 51 más 33, 84. Y ya tenemos entonces el valor de k. ¿Cuál es la calificación que tiene que sacar entonces Edgar? Edgar tendrá que sacar una calificación de 84, ¿verdad? Para aprobar. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio, ejercicio 5. Construya un polinomio f de x que cumpla las siguientes condiciones. Es de grado 5, el coeficiente de x a la quinta es diferente de 1, f de 0 es 0, x igual a 1 es una raíz de multiplicidad 2, f de x es divisible para x menos 2, y x más 2 es un factor de f de x. Y el residuo que se obtiene al dividir f de x para x más 1 es menos 36. Veamos su solución entonces. Debido a que x, ¿verdad? X menos 1 al cuadrado, x menos 2 y x menos 2 son factores de f de x, se tendría. ¿Por qué decimos que x es un factor? Porque f de 0 es igual a 0, significa que x menos 0 es un factor. ¿Sí? X menos 0, que es simplemente x. Nos dice que x igual a 1 es una raíz de multiplicidad 2. Si es una raíz, entonces x menos c, en este caso x menos 1, es un factor. Como es una raíz de multiplicidad 2, entonces es x menos 1 al cuadrado. Nos dice que es divisible para x menos 2, significa que x menos 2 también es un factor. Y acá explícitamente indica que x más 2 es un factor. Por lo tanto, nuestra función polinómica sería el producto de todos estos factores que hemos determinado, ¿no? Sería a por x menos 1 al cuadrado, por x menos 2, por x más 2. Y con eso tendríamos un polinomio ya de grado 5. Ahora, lo que necesitamos es determinar cuánto es el valor de a. Me dice que el coeficiente de x a la quinta es diferente de 1 y me da la información, la última, dice que el residuo que se obtiene al dividir f de x para x más 1 es igual a menos 36.
Por el teorema del residuo, entonces, lo que vamos a hacer es evaluar a la función en menos 1. Entonces la función aquí la tenemos, ¿no? A por menos 1 que multiplica menos 1 al cuadrado por menos 1 menos 2 por menos 1 más 2. Y eso debe ser igual a menos 36. Muy bien, resolviendo tendríamos menos 1 es menos 2 al cuadrado 4 por menos 1 menos 4. Menos 1 menos 2 menos 3 por menos 4 da 12 positivo. Menos 1 más 2, esto es 1 por 12, 12. Este 12 lo paso a dividir a menos 36 y me queda entonces que A es igual a menos 3. Por lo tanto, el polinomio sería menos 3x por x menos 1 al cuadrado por x menos 2 por x más 2. Esa sería la respuesta para nuestro polinomio. Ejercicio 6. Sea la función polinomial f de reales en reales con regla de correspondencia f de x igual a x a la cuarta menos 7x al cubo más 17x cuadrado menos 17x más 6, determine, de ser posible, las raíces racionales de la función. Muy bien, vamos a hacer el bosquejo de la gráfica de esta función, ¿no? Esta función, cuando ustedes ya ingresen a la universidad, van a darse cuenta, o aquellos que ya en el colegio vieron lo que es la derivada, pueden ver cómo se genera la gráfica de la función aplicando la derivada, ¿no? Bien, por ahora vamos a hacer lo siguiente. Se aplica el teorema de los ceros racionales. Vamos a determinar cuáles son los ceros racionales. ¿Qué me dice el teorema? Me dice que utilizo para A sub 0, ¿verdad? Que es el valor de 6, utilizo los siguientes valores de P. Todos los que son los divisores de 6, ¿verdad? Sobre 1 en este caso, porque el coeficiente del polinomio principal es 1. 6 sobre 1, que es 6. Voy a utilizar el más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6, que son los divisores para este polinomio, ¿no? Bien, vamos a probar entonces, dado que A4 es igual a 1, el coeficiente principal, ¿verdad? Es igual a 1, entonces Q es igual a más menos 1. En base a la regla de los signos de Descartes, entonces, ¿qué me dice el teorema de los ceros racionales? Los ceros racionales pueden ser cualquier valor que tenga este como numerador y este otro entero, estos otros enteros como denominador. Esos serán los ceros racionales. Dado que el valor de Q es 1, entonces los valores para P van a seguir siendo exactamente los mismos. Esos no van a cambiar. Perdón. Tecla incorrecta, perdón. Muy bien, ahora vamos a aplicar la regla de los signos de Descartes para ayudarnos y no tener que evaluar en todos los signos, ¿no? Vamos a ver qué podemos encontrar con esto. F de x es x a la cuarta menos 7x cubo más 17x cuadrado menos 17 más 6. Y f de menos x sería x cuarta menos 7x cubo más 17x cuadrado más 17x más 6. Eso es aplicando la regla de los signos de Descartes. Hay 4 variaciones en el signo de f de x, entonces podemos tener 4 raíces positivas o 2 raíces positivas o ninguna, ¿verdad? Como no hay variaciones, en cambio, en f de menos x, como no hay variaciones, siguen siendo sigue siendo la función siempre positiva, por lo tanto, f de menos x, ¿verdad? No tiene raíces negativas. La función f no tiene raíces negativas, todas van a ser positivas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? De aquí, este es positivo y negativo, un cambio. De negativo a positivo, 2 cambios. De positivo a negativo, 3 cambios. De negativo a positivo, 4 cambios. ¿De acuerdo? Hay 4 cambios, por lo tanto pueden ser 4 raíces, 2 o ninguna. En el caso de que no haya ningún cambio, significa que no hay raíces, ¿no? Muy bien. Ahora se utilizará el teorema del residuo o el teorema del factor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar primero la función en 1 y ¿qué vamos a tener? Por el teorema del residuo, ¿verdad? Si el residuo me da 0, si al evaluar el polinomio en el valor de x igual a c y me da 0, significa que el valor c es que x menos c es un factor. Entonces vamos a tomar con los primeros valores. ¿No? Vamos a tomar con 1. Con p igual a 1. Entonces tendríamos 1 a la cuarta menos 7 por 1 al cubo más 17 por 1 al cuadrado menos 17 por 1 más 6, ¿no? Que es la función que está aquí.
¿Y cuánto me da esto? Al evaluarlo, esto me da 1 a la cuarta 1, 1 al cubo 1 por menos 7 menos 7, 1 al cuadrado 1 por 17 17, 1 por 17 menos 17 más 6. Y ahí vamos a tener, ¿no? Menos 17 con 17 se cancelan, 1 más 6, 7 menos 7, 0. Entonces tenemos que por el teorema del residuo, f de 1 me da 0, entonces x menos 1 es un factor, ¿no? X igual a 1 es una raíz. Entonces vamos a aplicar el proceso de división sintética para transformar este polinomio de grado 4, transformarlo a un polinomio de grado 3, aplicamos la división sintética. ¿Cómo es el proceso de la división sintética? Recordemos. Escribimos los coeficientes. Acá tenemos 1 menos 7 más 17 menos 17, 6. Aquí están, ¿no? 1 menos 7 más 17 menos 17 y 6. Luego, acá escribimos el valor de C. En este caso, C es igual a 1. Y empezamos el proceso. Este primer 1 lo bajamos. Se baja. 1 por 1 me da 1. Aquí está escrito 1. Menos 7 más 1, menos 6. Multiplico. Menos 6 por 1, menos 6. Aquí. 17 menos 6, 11. Multiplico. 11 por 1, 11. Menos 17 más 11 es menos 6. Menos 6 por 1, menos 6. ¿Verdad? 6 menos 6 es 0. Entonces el residuo me queda 0, ¿verdad? Por lo tanto, el valor de x igual a 1 es una raíz de, o es un, sí, es una raíz o es un 0 de esta función polinomial. Muy bien. Entonces se cumple que f de x es igual a x menos 1 por x al cubo más 6x cuadrado más 11x menos 6. Y se observa que nuevamente 1 es una raíz para el polinomio grado 3. ¿Qué fue lo que hicimos? Al polinomio, la función que teníamos acá, la hemos factorado de tal manera que sería ahora x menos c, en este caso c valía 1, x menos c, que es x menos 1, multiplicado por el polinomio de un grado menos. Si este era el polinomio grado 4, ahora el polinomio que vamos a encontrar es de grado 3. ¿De dónde saqué los coeficientes? Los sacamos de aquí, de la división sintética. 1 por x al cubo menos 6 por x cuadrado, 11 más 11 por x menos 6 como término independiente. Y ahí está. Nuevamente vamos a aplicar con el valor de 1. ¿Verdad? Vamos a aplicar nuevamente con el valor de 1, ya que no sabemos su multiplicidad. Puede ser que tenga multiplicidad 2 o más. Así que otra vez tomamos los coeficientes 1, menos 6, 11, menos 6, ¿verdad? Y lo vamos a dividir otra vez para 1. Nuevamente, el primer 1 se baja. El primer número se baja. Este número lo multiplicamos por 1. 1 por 1, 1. Lo ubicamos aquí. 6 menos 1, sin menos 5. Menos 5 por 1 es menos 5, entonces aquí va el menos 5. 11 menos 5, 6. 6 por 1, 6. Menos 6 más 6, 0. Y ahí tenemos entonces que el polinomio que teníamos acá, ¿verdad? Este polinomio cúbico, x cubo menos 6x cuadrado más 11x menos 6, se va a transformar ahora en x menos 1 multiplicado por este otro polinomio, un grado menor, como este es cúbico, este va a ser cuadrático, multiplicado por x cuadrado menos 5x más 6. Y ahí lo tenemos. Ahora, x cuadrado menos 5x más 6, eso se puede factorar como x menos 2 por x menos 3 y tenemos entonces x menos 1 al cuadrado por x menos 2 por x menos 3. Ajá. Bien, entonces las raíces son las siguientes. Tenemos 1 de multiplicidad 2, 2 de multiplicidad 2 y 3, perdón, de multiplicidad 1 y 3 de multiplicidad 1. En las raíces de la multiplicidad impar el signo de f cambia localmente, mientras que en la raíz de multiplicidad par no cambia de signo. En este caso va a cambiar de signo en 3, en 2, pero no en 1. La gráfica, comenzamos siempre desde el infinito. Como la función es positiva, empieza desde el infinito positivo. Y va a bajar hasta que encuentre el primer 3, que en este caso es, perdón, el primer 0, que en este caso es 3. Lo encuentra como su multiplicidad es 1, es impar, atraviesa. La gráfica atraviesa al eje X. Luego busca el siguiente 0, que en este caso es X igual a 2. Encuentra este 0. Como tiene su factor, tiene multiplicidad 1, que es
impar, entonces nuevamente atraviesa. Y busca el siguiente cero, que en este caso es x igual a 1, aquí en 1. Pero como este tiene multiplicidad par, entonces la función que atraviesa toca en ese punto y retorna. Eso es lo que sucede. La función toca y retorna, no atraviesa el eje, simplemente retorna. ¿Por qué? Porque su multiplicidad es par y eso entonces no genera cambio de signo en la función. Y ahí tenemos entonces la gráfica de la función f de x. Un punto de ayuda podría ser el intercepto con el eje y, ¿verdad? Y podemos evaluar cuando la función es 0, 0 menos 1 al cuadrado es 1, 0 menos 2 es menos 2, 0 menos 3 es menos 3, 1 por menos 2 por menos 3 nos da 6. Puede ser de una ayuda para bosquejar la gráfica, ¿no? Nada más. Veamos entonces el siguiente ejercicio, ejercicio 7. ¿Qué nos dice el ejercicio 7? Veamos. Dada la función polinomial p de x igual a x a la quinta menos mx a la cuarta más 17x al cubo menos 17x cuadrado más kx, si se conoce que el polinomio de x es divisible por x menos 2 y x menos 1 es una raíz de multiplicidad 2, determine de ser posible los valores de m y k. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que p de x es divisible por x menos 2. Entonces, por el teorema del factor, si evaluamos nosotros a la función, al polinomio p en x igual a menos 2, tiene que darnos residuo igual a 0. ¿Verdad? Al evaluarlo tiene que darnos como resultado 0. Muy bien. Evaluando entonces al polinomio en x igual a 2, ¿qué tenemos? 2 a la quinta menos m por 2 a la cuarta más 17 por 2 al cubo menos 17 por 2 al cuadrado más 2 por k o k por 2. De aquí pues obtenemos la ecuación, 2 a la quinta es 32, 2 al cubo es 8 por 17, 2 al cuadrado 4, menos 17, etc. Resolviendo todo esto me va a quedar 8m menos k es igual a 50. ¿Sí? 2 al cuadrado a la cuarta, 16, ¿verdad? Pero como todos son múltiplos de 2, simplificamos un 2. Nos quedaría 2 a la cuarta, que es 16, ¿verdad? Acá también silenciamos un 2 y nos queda 2 al cuadrado, que será 4, que por 17 es 68, entonces vamos a tener allí los valores de los coeficientes. Ya está la expresión allí ya simplificada, ¿verdad? Ahora es cuestión de que ustedes, pues, con algo más de tiempo puedan practicar y realizar paso a paso este ejercicio hasta llegar a esta ecuación. Bien, asimismo, si x igual a 1 es una raíz del polinomio p de x, entonces, por el teorema del factor, ¿verdad? O por el teorema del residuo, al evaluar p de 1, eso nos va a quedar 0. Entonces, evaluamos al polinomio en 1. Nuevamente, nuestro polinomio, lo tenemos acá en la parte superior, sería 1 a la quinta menos m por 1 a la cuarta más 17 por 1 al cubo menos 17 por 1 al cuadrado más k por 1. De donde, al resolver esto de aquí, nos queda otra ecuación. La ecuación ahora es que m menos k es igual a 1, ¿sí? M menos k es igual a 1. Ahora, si resolvemos nosotros el sistema de las ecuaciones que nos quedaron, las ecuaciones, veamos las cuales eran. Las ecuaciones son 8m menos 50 igual a k, perdón, 8m menos k igual a 50, y m menos k igual a 1. Al resolver el sistema tenemos que m es igual a 7 y k es igual a 6. Efectivamente, 8 por 7 es 56, ¿verdad? Si le restamos 6 nos da 50, ¿no? A ver, veamos cómo era que teníamos. Sí, nos tiene que dar 50, efectivamente. Y luego, ¿verdad? Para verificar que cumple también la otra condición, nos queda que m menos k debe ser igual a 1, 7 menos 6 es igual a 1. Correcto. Ya tenemos entonces lo que nos pedía el ejercicio, que era encontrar los valores de m y k para que el polinomio cumpla con las condiciones que da el ejercicio. Una vez más, ¿qué hemos aplicado? Hemos aplicado el teorema del residuo, el teorema del factor. Tema 8. Sea f una función polinomial tal que f de x es igual a x al cubo menos 3x cuadrado más ax más b. Si dos de sus raíces son x igual a 0 y x igual a 1, entonces el valor de a más b es igual a.
Y en este caso tenemos opciones de respuestas. 2, menos 3, 5, menos 1 y menos 5. Veamos cómo resolverlo. Nuevamente, si tenemos dos de sus raíces, podemos aplicar el teorema del residuo, ¿verdad? Dado que son raíces, si evaluamos a la función en las raíces, el residuo tiene que ser 0. Así que lo que vamos a hacer será evaluar a la función en 0 y eso nos va a dar 0, evaluar a la función en 1 y nos da 0. Evaluamos a la función en 0. F de 0, ¿cuánto sería? 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más A por 0 más B. Y eso es igual a 0, de donde obtenemos que B es igual a 0. Luego evaluamos para F de 1. Entonces vamos a tener 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado más A por 1 más 0, ya sabemos que vale 0, y eso será igual a 0. Entonces aquí tenemos 1 al cuadrado 1 por 3, 3, 1 al cubo 1, 1 menos 3 es menos 2, y al pasar al otro lado nos queda que A es igual a 2. Por lo tanto, A más B sería, A vale 2, B vale 0, A más B sería igual a 2. Las opciones de respuesta las tenemos acá en esta esquina superior derecha, y vemos que la respuesta correcta corresponde al literal A. Siguiente ejercicio, tema 9. Obtener el valor de la suma K1 y K2 más K2 para que el polinomio P de X y X cuarta menos 5X cubo más X 2X cuadrado más K1X más K2 sea divisible para el trinomio Q de X, X cuadrado menos 5X más 6. Ajá. ¿Cómo lo vamos a resolver ahora? Bien, al polinomio Q de X, X cuadrado menos 5X más 6, lo podemos factorar, ¿verdad? Vamos a factorar el polinomio Q de X y nos queda X menos 3 por X menos 2. Ahora, si el polinomio P de X es divisible para Q de X, significa, ¿verdad?, que las raíces de Q de X también son raíces de P de X, o que el polinomio P de X también es divisible para X menos 3 y para X menos 2. Bien, ahora que ya lo tenemos factorado, encontramos sus raíces que son X igual a 3 y X igual a 2, entonces, por el teorema del factor, evaluamos al polinomio en 3 y lo evaluamos al polinomio en 2, y al evaluarlo tiene que darnos 0. Muy bien, empecemos por evaluar el polinomio en 3. Al evaluar el polinomio en 3 tendríamos 3 a la cuarta menos 5 por 3 al cubo más 2 por 3 al cuadrado más K1 por 3 más K2, ¿verdad? Lo cual, al desarrollar las potencias, ¿verdad? Y dejar comparado con 0, tendríamos 3 a la cuarta, 81, 3 al cubo, 27 por 5, 135, 3 al cuadrado, 9 por 2, 18, 3K1 más K2, y entonces obtenemos la ecuación 3K1 más K2 igual a, y aquí sumamos, ¿no? 81 más 18 menos 135 me da menos 36, que al pasarlo al otro lado se hace 36 positivo. Y tenemos una ecuación con P igual a 3. Nos faltaría también por evaluar ahora P igual a 2. Y vamos a tener 2 a la cuarta menos 5 por 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado más K1 por 2 más K2. Y esto, ¿verdad? Esto de aquí también va a ser igual a 0. Muy bien, entonces desarrollando las potencias, 2 a la cuarta 16, 2 al cubo 8 por 5 40, 2 al cuadrado 4 por 2 8, más 2K1 más K2 igual a 0. De donde vamos a llegar a la ecuación 2K1 más K2, y acá tendríamos 16 más 8, 24, menos 40 es menos 16, que pasa al otro lado como más 16, 2K1 más K2 igual a 16. Por lo tanto, tenemos el sistema de estas dos ecuaciones. Tenemos por un lado la ecuación que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Y por otro lado la ecuación que encontramos con el otro factor, ¿no? Bien, déjenme borrar esto. Y la otra ecuación es la que tenemos aquí, ¿no? Tenemos entonces un sistema con estas dos ecuaciones. Muy bien, ¿cómo podemos resolverlo? Si resolvemos el sistema, podríamos, por ejemplo, restar la primera menos la segunda. 3K1 menos 2K1 me queda K1. K2 menos K2 se cancelan. 36 menos 16 es 20. Por lo tanto, K1 es igual a 20. Y si K1 vale 20, acá tendríamos K1 es 2 por 20 es 40. 40 pasa a restar. K2 sería igual a menos 24. Ahí está el sistema, ¿no? Bien, vamos a quitar estos circulitos.
¿verdad? K1 es igual a 20 y luego vamos a encontrar el valor de K2, que es igual a menos 24. Y hemos encontrado entonces los valores de K1 y K2. Ahora, el ejercicio me pedía que encuentre la suma, y la suma va a ser 20 más menos 24, lo cual me da como resultado menos 4. Por lo tanto, la suma de los valores de K1 y K2 va a ser igual a menos 4. Tema 10. El valor de k, tal que al dividir el polinomio p de x igual a 2x al cubo más kx cuadrado menos x menos 3 para x menos 1 tenga como residuo menos 1 es, y tenemos estas opciones de respuesta. Ahora, ¿cómo vamos a resolverlo? Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el teorema del residuo, vamos a evaluar al polinomio en cuanto, en x menos 1 igual a 0, en x igual a 1, vamos a evaluar el polinomio en 1 y lo vamos a igualar a menos 1, que ese es su residuo. Entonces, el polinomio evaluado en 1, ¿verdad? Será igual a menos 1, lo cual nos va a quedar 2 por 1 al cubo más k por 1 al cuadrado menos 1 menos 3 igual a 1. Resolviendo, 1 al cuadrado es 1 por kk, 1 al cubo es 1 por 2, 2. Menos 1 menos 3, 2 menos 1 menos 3, eso me va a dar menos 2, que pasa al otro lado como 2 positivo. 1 al cuadrado, 1 por k me da k, por lo tanto k va a ser igual a 1 positivo. La respuesta entonces es la opción del literal B. ¿Sí? Otra vez hemos aplicado el teorema del residuo. Ejercicio 11. Para que el polinomio p de x igual 2x a la cuarta menos 3m menos 2 por x al cubo más 5mx cuadrado menos m menos 1x más m sea divisible para x menos 2, entonces m debe ser igual. Si va a ser divisible para x menos 2, entonces por el teorema del factor, significa que p evaluado en 2 va a ser igual a 0. ¿Verdad? Lo que vamos a hacer entonces es aplicar el teorema del factor, evaluar al polinomio en 2, ¿y qué vamos a tener? 2 por 2 a la cuarta menos 3m menos 2 por 2 al cubo más 5m por 2 al cuadrado menos m menos 1 por 2 más m igual a 0. Si desarrollamos las potencias vamos a tener 2 a la cuarta 16 por 2 32, 2 al cubo 8, 3m menos 2 por 8, 2 al cuadrado 4 por 5m, 20m, menos 2 por m, menos por menos más 2, aquí hay un error, aquí hay que corregirlo, es más 2, y más m, vamos a corregirlo. Muy bien, ya está corregido el error, ¿verdad? Era más 2, ya le corregimos. Ahora bien, dice, eliminando términos semejantes, ¿y qué tenemos? Tenemos menos 3m, más 20m, menos, a ver, no menos 3, este 8 por 3 es menos 24m. Menos 24 más 20 es menos 4, menos 2 son menos 6 y más 1 son menos 5m. ¿Correcto? Vamos con los números. Tenemos menos por menos más, 2 por 8, 16, más 32, 48, 48 más 2, 50. Muy bien. Entonces de aquí resolvemos para m, ¿verdad? El 5m lo pasamos al otro lado a restar y luego el 5 a dividir, 50 para 5 me da 10. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al literal C. El valor de m debe ser igual a 10 para que el polinomio sea divisible para x menos 2. Veamos ahora el tema 12. El polinomio de grado 5 que tiene como raíces a 1 con multiplicidad 2, a 3 con multiplicidad 2 y a 0 es, y nos dan estas opciones de respuestas. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar, ¿verdad?, el teorema del factor, y dado que me dice que 1 tiene multiplicidad 2, ¿verdad?, significa que el polinomio va a estar expresado por x menos 1 al cuadrado. Lo mismo, 3 tiene multiplicidad 2, x menos 3 al cuadrado, y 0 sería simplemente x menos 0. Vamos a desarrollar estas potencias. X menos 1 al cuadrado sería el cuadrado del primero menos el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. X cuadrado menos 2x más 1, x menos 3 al cuadrado también sería x cuadrado menos 6x más 9, y eso por x. Muy bien, con el polinomio, ¿verdad? Tal como lo tenemos aquí, vamos a aplicar propiedad distributiva. ¿Y qué me va a quedar? X cuadrado por x cuadrado es x a la cuarta, x cuadrado por menos 6x menos 6x cubo, x cuadrado por 9 más 9x cuadrado, menos 2x por x cuadrado es menos 2x al cubo,
menos 2x por menos 6, 12x cuadrado, menos 2x más 9 son menos 18x, y 1 por x cuadrado menos 6x más 9 es x cuadrado menos 6x más 9, y todo multiplicado por x. Eliminamos términos semejantes y me quedaría x a la cuarta. Con x al cubo vamos a tener menos 8x al cubo. Con x cuadrado tenemos 9 más 12 son 21 y 1 son 22x cuadrado. Términos lineales con x, menos 18 menos 6 menos 24 y constante 9. Ahora esta expresión la multiplicamos por x, ¿verdad? Y vamos a tener entonces que el polinomio p de x es x a la quinta menos 8x a la cuarta más 22x cubo menos 24x cuadrado más 9x, lo que hace correcto al literal B. ¿Sí? La respuesta correcta al literal B. Tema 13. Para que el polinomio q de x, 3x cuadrado más 3x menos 6, sea un factor del polinomio p de x, m menos 1 por x a la cuarta, menos 2nx al cubo, más m menos nx cuadrado, más 2n más 1 por x, los valores de m y n deben de ser, y tenemos aquí las opciones de respuestas, ¿no? Menos 1 medio y menos 1, menos 2 y menos 1, 1 medio y menos 1, menos 1 medio 1, 1 medio y 1. Muy bien. ¿Qué me está diciendo? Me pide que el polinomio es 3x cuadrado más 3x menos 6, ¿verdad? Este polinomio que es q de x lo podemos expresar como 3 que multiplica a x cuadrado más x menos 2. Y eso lo podemos expresar factorado como 3 por x más 2 por x menos 1. Dado que el polinomio p de x es divisible para q de x, significa entonces que el polinomio p de x también es divisible para x más 2 y para x menos 1. Por el teorema del factor, entonces p evaluado en menos 2 tiene que ser 0 y p evaluado en 1 tiene que ser 0, ¿verdad? X menos c, ¿verdad? En este caso se vale menos 2 y acá se vale 1. Aplicando el teorema del factor. Muy bien, evaluamos entonces primero el polinomio en menos 2 y tendríamos m menos 1 por menos 2 a la cuarta menos 2n por menos 2 al cubo más m menos n por menos 2 al cuadrado más 2n más 1 por menos 2. Y ahí está, ¿no? Y eso será igual a 0. Si desarrollamos las potencias vamos a tener menos 2 a la cuarta es igual a 16 por m, 16m, 16 por menos 1 menos 16, menos 2 al cubo es menos 8 por menos 2n más 16n, menos 2 al cuadrado 4 por m menos n serán 4m menos 4n, 2n más 1 por menos 2 serán menos 4n menos 2, y esto es igual a 0. Eliminamos términos semejantes y tenemos 16m más 4m son 20m. Menos, perdón, 16n menos 4n y menos 4n son 8n positivo. Y me quedan menos 16 menos 2 es menos 18 igual a 0. Esta ecuación podemos encontrar su equivalente, ¿verdad? Pasando el 18 al segundo miembro y dividiendo todo para 2, su equivalente será 10m más 4n igual a 9. Ahí tenemos la ecuación equivalente. Ahora, vamos a evaluar el polinomio también en 1. ¿Por qué? Porque me decía que 1 también es un factor. Por lo tanto, evalúo el polinomio 1 y lo igualo a 0. El polinomio evaluado en 1 será m menos 1 por 1 a la cuarta menos 2 por n menos 2n por 1 al cubo más m menos n por 1 al cuadrado más 2n más 1 por 1. Entonces, desarrollando las potencias, tenemos m menos 1 más, perdón, menos 2n más m menos n más 2n más 1. ¿Sí? Porque multiplicado por 1 nos da exactamente lo mismo. Si eliminamos aquí términos semejantes, tenemos m más n son 2m, menos 2n menos n más 2n me da menos n, y finalmente con los números menos 1 más 1 se cancelan. Por lo tanto, planteamos el sistema 10m más 4n igual a 9 y 2m menos n es igual a 0. Ahora, la segunda ecuación podemos decir que n es igual a 2m. Lo sustituimos en la primera ecuación y tendríamos 10m más 4 por n, que es 2m, es igual a 9. Sumando tendríamos 10m más 4 por 2, 8m, me da 8 más 10 son 18m, igual a 9. Por lo tanto, encontramos que el valor de m es igual a 9/18, que es 1 medio. Y si m vale 1 medio, entonces de la ecuación que habíamos despejado, n va a ser igual a 2 por 1 medio, n va a ser igual a 1.
Por lo tanto, ¿verdad? La respuesta correcta corresponde a la opción E, que nos decía m igual a 1 medio, n igual a 1. Muy bien, veamos el tema 14. Dada la función polinomial tal que f de x es igual a 2x al cubo menos 8x cuadrado más 2x más 12 para todo x que pertenece a los reales, si f puede ser expresada como f de x es igual a k por x menos a por x menos b por x menos c, el valor de k más a más b más c es igual a. Queremos encontrar el valor de todas sus raíces y la sumado con el coeficiente principal, ¿no? Tenemos esas opciones de respuestas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expresar a la función en su forma factorada. Por lo tanto, primero vamos a obtener un factor común 2 y la función nos queda 2 por x al cubo menos 4x cuadrado más x más 6. Ahora, vamos a definir la función f1 como x al cubo más 4 menos 4x cuadrado más x más 6, es decir, la función que tenemos aquí. Vamos a aplicar el criterio de los ceros racionales para identificar los posibles ceros de f1. Y esos serían todos los divisores de 6, ¿verdad? Que serían más menos 1, 2, 3 y 6. Eso estaría dividido para 1, ¿verdad? Pero nos queda exactamente lo mismo, ¿no? Bien, vamos a aplicar el teorema del residuo y vamos a evaluar a la función en esos posibles valores, más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. La función 1 la vamos a tener acá, aquí la tenemos, y vamos a evaluar primero en 1. ¿Qué me va a quedar? Con 1 vamos a tener 1 al cubo menos 4 por 1 al cuadrado más 1 más 6, y eso no me da 0. Por lo tanto, 1 no es una solución. Evaluamos ahora con menos 1. Vamos a tener menos 1 al cubo menos 4 por menos 1 al cuadrado más menos 1 más 6. En este caso, esto sí me queda 0. ¿Sí? Menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 al cuadrado es 1 por menos 4 menos 4, menos 1 menos 4 menos 5, más menos 1 menos 6, más 6, 0. Por lo tanto, aplico ahora la división sintética, ¿verdad? O ya sé que x igual a menos 1, menos 1 es un factor, ¿sí? Por lo tanto, x más 1 es un factor de la función polinomial. Y entonces lo que podemos hacer es aplicar la división sintética. El coeficiente del polinomio 1 menos 4, 1, 6, lo vamos a dividir para menos 1 y el proceso es, el primer 1 se baja. Recuerden que estos son los coeficientes del polinomio, ¿no? X, 1, menos 4, 1 y 6, ¿no? Quedaba x al cubo menos 4x cuadrado más x más 6. Ese era el polinomio, ¿no? Entonces, lo dividimos para el valor de menos 1 que vimos que era una raíz. El primer 1 lo bajamos. 1 por menos 1, menos 1. Menos 4 menos 1, menos 5. Menos 5 por menos 1 me da 5 positivo. Lo pongo aquí. 1 más 5, 6. 6 por menos 1 es menos 6. Menos 6 aquí. 6 menos 6, 0. El residuo 0. Por lo tanto, el polinomio, ¿verdad? Va a ser ahora 2, que era el coeficiente original, por x más 1, el factor, y por lo que se obtuvo aquí, que es x cuadrado menos 5x más 6. Ahora, esto lo podemos factorar. X cuadrado menos 5x más 6 ya es sencillo de factorar, es x menos 2 por x más 3. El ejercicio que me pedía, el valor absoluto de k más a más b más c, donde a es este 0, b es este otro 0 y c es este otro 0. ¿Cuánto sería k en este caso? Utilizando la función, ¿verdad? Por comparación, k va a ser igual a 2, a es igual a menos 1, b es igual a 2 y c es igual a 3. Y ahí lo tenemos entonces, ¿no? K es igual a 2, a vale menos 1, b igual a 2, c 3. La suma de estos valores tendríamos 2 más menos 1 más 2 más 3, eso me va a dar 6. Su valor absoluto, 6. Y dado que la respuesta me queda igual a 6, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta, vemos las opciones de respuesta, corresponde al literal B. Esa sería la respuesta correcta. Muy bien, vamos al último tema, tema 15. Dada la función polinomial f de reales en reales, tal que f de x es igual a x a la cuarta menos mx al cubo más 2n, los valores de m que pertenecen a los reales y n que pertenecen a los reales para que x igual a menos 1 sea una raíz
y al dividir f para x menos 1 el residuo sea igual a 1 son respectivamente, y ahí tenemos las opciones de respuesta, ¿no? Por el teorema del factor, entonces, si x igual a menos 1 es una raíz, al evaluar la función en menos 1 tiene que darme 0. Así que vamos a evaluar la función en menos 1 e igualarla a 0. Entonces tendríamos f de menos 1 será menos 1 a la cuarta menos m por menos 1 al cubo más 2n. Con lo cual nos vamos a tener la siguiente ecuación, que m más 2n es igual a menos 1. Vamos a verlo de aquí, ¿no? Menos 1 al cubo es menos 1 por menos, se hace m más 2n, y esto me va a dar 1 positivo que va a pasar al otro lado con negativo. M más 2n igual a 1. Perdón, igual a menos 1. Asimismo, por el teorema del residuo, ¿verdad? Dado que al dividir f para x menos 1, el residuo es igual a 1, aplicamos el teorema del residuo, evaluamos a la función en 1, y eso tiene que ser igual a 1. Al evaluar la función en 1 tendríamos 1 a la cuarta menos m por 1 al cubo más 2n es igual a 1. Por lo tanto, tenemos la ecuación menos m más 2n, eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces podemos resolver el sistema, y para ello simplemente sumamos las dos ecuaciones, ¿no? Esta ecuación con esta, al sumar las m se cancelan, me queda que 4n es igual a menos 1, por lo tanto n es igual a menos un cuarto. Si n vale menos un cuarto, entonces puedo encontrar el valor de m y decir que m es igual a 2n, m va a ser igual a menos un medio. ¿Ya? Ahí podemos obtener m es un medio. Ahora, revisando las opciones de respuestas que teníamos, m es igual a menos un medio y n es igual a menos un cuarto, lo que hace la respuesta correcta en literal A. Tenemos un tema 16 todavía. Se tiene una función polinomial de f de grado 3 cuya regla de correspondencia es f de x es igual a al cubo más a2x cuadrado más a1x más a sub 0, donde a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3 pertenecen a los reales, ¿verdad? La gráfica de f contiene los 4 puntos que se muestran a continuación. Ahí tenemos esos 4 puntos, ¿no? El menos 1, 1, 0, 0, el 1, 2 y el 2,4. Determine de ser posible la regla de correspondencia de la función f. Muy bien. Dado que los puntos menos 1, 1, 0, 0, 1, 2 y 2, 4 pertenecen a la función, entonces satisfacen a la ecuación. Por lo tanto, f de menos 1 es igual a 1, f de 0 es igual a 0, f de 1 es igual a 2, f de 2 es igual a 4. Vamos a sustituirlos en la ecuación, y ¿qué vamos a tener? Con x igual a menos 1, vamos a tener a sub 3 por menos 1 al cubo, más a sub 2 por menos 1 al cuadrado, más a sub 1 por menos 1, más a sub 0, debe ser igual a 1. Y tenemos la ecuación menos a3 más a2 menos a1 más a sub 0 igual a 1. Lo mismo hacemos con 0. Evaluamos a la función en 0, todo esto se nos hace 0 y nos queda que a sub 0 es igual a 0. Evaluamos luego a la función en 1. Al evaluar a la función en 1, nos debe quedar 2, porque pasaba por el punto 1,2. Evaluando en 1 vamos a tener a3 más a2 más a1 más a sub 0 es igual a 2. Y luego con x igual a 2, ¿verdad? Evaluamos, nos queda igual a 4, nos queda 2 al cubo 8, 8 a 3, más 4 a 2, más 2 a 1, más a sub 0 es igual a 4. Muy bien. Entonces, vamos a tener aquí las expresiones. Esto de aquí, sabemos que a sub 0 vale 0. Dividimos para 2 y nos va a quedar 4 a 3 más 2 a 2 más a 1 igual a 2. El valor de A0 ya se determinó, por lo que nos quedan 3 parámetros por identificar. Para ello vamos a utilizar las 3 ecuaciones que se generaron. Menos A3 más A2 menos A1 igual a 1. A3 más A2 más A1 igual a 2. 4A3 más 2A2 más A1 igual a 2. Bien, podemos sumar la primera con la tercera, ¿verdad? Si sumamos la primera con la tercera, eliminamos A3, eliminamos A1, y me queda que 2A2 es igual a 3, de donde A2 es igual a 3 medios. ¿Verdad? Ahora, con el valor de A2, podemos sustituirlo en las otras ecuaciones que ya habíamos encontrado.
¿verdad? Y vamos a tener menos 3 menos A3 más A2 que vale 3 medios menos A1 y ese 3 medios lo paso a restar, 1 menos 3 medios es menos 1 medio. Y lo mismo en la última ecuación, 4A3 más 2 por A2 que vale 3 medios, es decir, más 3, más A1 es igual a 2. Ese 3 lo pasamos a restar, 2 menos 3 se hace menos 1. Estas dos ecuaciones simplemente las sumamos para encontrar A3. Elimino, entonces al sumar elimino A1 y me queda 4A3 menos A3 son 3A3, menos 1 menos 1 medio son menos 3 medios, por lo tanto A3 es igual a menos 1 medio. Con A3 también puedo resolver para encontrar A1, 4 por menos 1 medio, que es A3, más A1 es igual a menos 1, 4 por menos 1 medio es menos 2, pasa al otro lado a sumar y me queda que A1 es igual a 2. Por lo tanto, ahora reemplazo los valores, ¿no? El valor de A3 es menos 1 medio por X al cubo, A2 es 3 medios por X cuadrado, A1 es 1 por X y A sub 0 es 0, ¿verdad? Y con eso pues tenemos al polinomio f de x, que era lo que nos pedía encontrar el ejercicio. Muy bien, con eso terminamos entonces este enorme set de ejercicios de funciones polinomiales, esperando pues que les haya servido para su comprensión sobre este tema y por supuesto esperamos verlos en un próximo video. Hasta ahí nos quedamos.